El ministro de Salud, Jorge López, ha informado que el Perú ya ingresó a una cuarta ola de COVID-19. Asimismo, ha invocado a la población a seguir vacunándose, continuar usando la mascarilla para prevenir los contagios del virus. A esta hora de la noche estamos con el doctor Luis Pampa, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud del MINSA, a quien agradecemos la deferencia y sobre todo la información y la orientación que la población tacneña y creo que en general la población de nuestro país necesita. Doctor Luis Pampa, muy buenas noches, bienvenido a Radio 1 de Tacna. Buenas noches, gracias por la invitación. Muy bien, hay una alerta epidemiológica, ya ha sido anunciado por el ministro de Salud. Estamos en una cuarta ola de COVID-19. ¿Cuál es el análisis? ¿Cuál es la situación, digamos, que podemos prever? ¿Cuál es el panorama, digamos, que se espera en nuestro país con este ingreso ya a esta cuarta ola de COVID-19? Bueno, como sabemos, aún la pandemia de la COVID-19 en el mundo no ha sido declarada por concluida, ¿no? Si bien es cierto, el contexto de las vacunas nos ha aportado la inmunidad. 8:55, vamos Sucede un contexto epidemiológico de la COVID-19 que son las variantes, ¿no? Las constantes mutaciones que el virus está haciendo y que están apareciendo en diversos países, ¿no? Y que, bueno, hace que el virus difiera la variante primigenia de Wuhan a la que actualmente ahora está circulando, ¿no? Hay algunas mutaciones que la hacen diferir. Omicron es una variante que hace algunos meses atrás fue reportada en Sudáfrica al inicio y que se esparció en todo el mundo, pues, y provocó la tercera ola, ¿no? Luego de Omicron han venido algunas variantes de este subtipo de COVID-19 y pues están ocasionando un aumento de casos en nuestro país y también en algunos otros países reportados, ¿no? Es importante analizar los indicadores como el porcentaje de positividad de los pacientes testeados, ¿no? Actualmente ese porcentaje ha aumentado, está más del 5%, y definitivamente eso hace que, y en el contexto que aún no se ha declarado por terminada la pandemia de COVID-19, por supuesto, seguir reforzando las medidas de bioseguridad, ¿no? Hay que reforzar muchas cosas. Una, el uso de mascarillas, si bien es cierto, en un contexto epidemiológico se había dicho que en lugares abiertos se podría, bien ventilados, obviamente, ¿no? Bien espaciados, ¿no? Digamos, se consideró uso opcional. Ante esta nueva alerta, definitivamente es muy importante decirle a la población que siempre tiene que tener su mascarilla KN95 o su doble mascarilla, ya sea una de tela y una quirúrgica, colocadas y siempre a disposición, ¿no? Porque este virus se transmite por vía respiratoria y definitivamente el aumento de casos que haya y los nuevos casos que se reporten van a seguir la misma vía de transmisión. Otra cosa importante para recordar es actualizar el calendario de vacunación con respecto a la COVID-19, ¿no? Hay centros de vacunación ya conocidos en todo el Perú, en diversas zonas de nuestro país, y lo único que necesitamos es que la gente acuda a actualizar su calendario de vacunación. Hay muchas personas que están con 2 dosis. Tenemos que mejorar el porcentaje de tercera dosis, ¿no? En nuestro país, y ya se había dispuesto, sobre todo más en poblaciones de factores de riesgo, pero el MINSA ya ha indicado mayores de 40 años la cuarta dosis. Entonces, ante esta nueva variable epidemiológica de aumento de casos, reforzar la inmunidad a aquellas personas que no tengan la dosis completa, que estén en 2 dosis o 3 dosis, es muy recomendable, sobre todo en las personas que tengan factores de riesgo, que ya sabemos muy conocidos en la COVID-19 que pueden complicarlos, o que tengan más de 60 años, que también son un grupo poblacional en los cuales se pueden complicar. Entonces, eso y los cuidados personales que siempre tenemos que tener, ¿no? En casa, ¿no? Ventilando los ambientes, en el trabajo, ¿no? También ventilando el área de trabajo, siguiendo las indicaciones, usando las mascarillas, lavando las manos. Creo que es algo muy importante y sobre todo, desde el inicio de la pandemia siempre hemos dicho, reconocer a la persona sintomática. Si hay una persona sintomática
que está dando vueltas por el área de trabajo, que está dando vueltas en mi casa y está sintomática, está estornudando, pues definitivamente esa persona necesita una evaluación y pruebas diagnósticas, ¿no? Y yo estoy totalmente seguro que en muchas zonas del país ya saben cuáles son los puntos de atención a los cuales pueden acudir y buscar estas pruebas diagnósticas y de repente establecer el diagnóstico. Y obviamente luego seguir el aislamiento y el manejo del paciente desde domicilio. Entonces, ya después de 3 olas pandémicas, pues por supuesto que debemos aprender el mensaje. Siempre nos tenemos que poner en las circunstancias mejores y peores en esta pandemia, ¿no? Las circunstancias peores podrían ser que tengamos un caso nuevo en nuestro hogar y por supuesto tenemos que organizarnos en nuestro hogar, tenemos que aislar temprano al paciente que sea sintomático y pues buscar el diagnóstico y de ser así, confirmar el aislamiento y luego el seguimiento por un médico tratante. Entonces, esas son cosas que hemos aprendido en pandemia, no a la automedicación, no a antibióticos, no corticoides, son medicamentos que no han demostrado ninguna evidencia en COVID-19, bueno, y lo que ya he comentado anteriormente son cosas que siempre debemos recordar para enfrentar lo que se nos pueda venir en la pandemia, ¿no? Lo que sí es importante mencionar que los casos de severidad han disminuido y eso es el gran aporte de las vacunas, ¿no? Pero van a continuar, por más que no sean muchos, ¿no? Por supuesto que siempre hay personas adultas mayores, personas con factores de riesgo que siempre pueden ser los más perjudicados a pesar de que puedan tener vacunas, ¿no? A ellos se les pide, sobre todo a las personas con factores de riesgo, que completen sus vacunas para que si es que presentan algún contagio intradomiciliario o hay casos cerca a esta persona, al menos su inmunidad esté reforzada con la dosis completa. Entonces, eso siempre es importante recordar en todo momento de pandemia, ¿no? Según los protocolos actuales, doctor Luis Pampa, ¿cuántos son los días, digamos, que debe pasar en domicilio cuando un paciente es diagnosticado con COVID? Son 7 días. Bueno, las personas que tengan sus vacunas completas, ¿no? Es importante decirles que son de 7 días en promedio, ¿no? Aquellas personas que tengan 3 dosis, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en ese periodo de tiempo, con los cuidados y con el aislamiento adecuado y con la hidratación adecuada, digamos, es lo necesario para estar dentro del hogar, en su trabajo o en su centro de labores, presentar solamente el certificado de la prueba diagnóstica positiva. Creo que todos los trabajadores o compañeros de trabajo le van a agradecer que esa persona reporte el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? 7 días es lo indicado, pero por ahí podría haber una persona que bueno, no sería lo más recomendable, porque desde un inicio de pandemia hemos hablado de las vacunas. Uh-huh. Y bueno, y también se han visto infecciones previas, pero nadie dice que puede haber una persona que de repente no se ha vacunado con ninguna dosis y no ha tenido infección previa y recién le ha dado una infección. Pues definitivamente el comportamiento en esa persona, que sería pues un poco anormal ver ello, pero podría darse el caso, pues sería como en la primera ola, ¿no? Que sería 14 días de aislamiento. Bueno, yo creo que todas estas indicaciones son móviles, pero el gran porcentaje de las personas vacunadas con 3 dosis, creo que 7 días es lo más recomendable, ¿no? Por ahí la indicación del médico creo que sería, para estos casos un poco atípicos, lo más recomendable, pero también es importante decir que mucho depende de los síntomas del paciente, ¿no? Puede ser que algunos pacientes ameriten un poco de días más, ya dependerá de su médico que esté al frente del paciente, que evalúe, que vea que todo esté bien, pues para indicar el alta, ¿no? Eso en algunas circunstancias puede ser algo móvil dependiendo de los síntomas y factores de riesgo del paciente. Perfecto. Dentro de la experiencia que tienen ustedes en el trabajo que realizan en el Instituto Nacional de Salud, ¿cuáles creen han sido los factores determinantes, digamos, para que nuestro país haya ingresado a una cuarta ola? Doctor Pampa. Bueno, hay muchas cosas a analizar, en verdad, ¿no? Este contexto de las vacunas es importante, ¿no? Analizar los indicadores de vacunación de tercera dosis son los que debemos completar y superar el 80%, superar el 90%. Entonces, en estos momentos es importante, y creo que hay muchas direcciones regionales de salud en el país que están empezando con la vacunación activa. Eso significa casa por casa, uh-huh. ¿no?
Me parece que eso se debe seguir reforzando, tiene que continuar estimulándose las vacunas, ¿no? Otra cosa importante, y es algo que se hace en el Instituto Nacional de Salud, pues son la identificación de variantes, ¿no? Es algo que debe continuar buscándose, es algo que debe continuar reportándose, y es algo que el Instituto Nacional de Salud todas las semanas continúa con reporte de variantes, ¿no? Actualmente los sublinajes de Omicron han sido lo que han aumentado, los linajes BA son los que, bueno, han predominado y están predominando en el país, pero esa es otra de las variables que se tienen que analizar, pero nada dice que por ahí, como han aparecido en varias zonas, pueden haber más variantes que vayan apareciendo, y eso es algo que se tiene que seguir de cerca, ¿no? Entonces, yo creo que estas son las dos variables importantes, el porcentaje de vacunación y el porcentaje de nuevas variantes que puedan aparecer, o el seguimiento de las variantes que puedan aparecer en el país, del muestreo que se haga. Son dos factores muy importantes a analizar. Lo otro, y es algo que creo que es racional ir viendo, porque esto va a depender del contexto epidemiológico, son las disposiciones que pueda dar el ministerio, ¿no? Esto es móvil, ¿no? Ahorita estamos ya en este anuncio de aumento de inicio de la cuarta ola, pero hay que ver cómo van los casos durante la semana, ¿no? Creo que lo otro muy importante es los cuidados personales que tienen que seguir nuestra población, ¿no? Yo creo que siempre vamos a invocar nosotros a la sensibilidad de todas las personas que nos están escuchando para cuidarse, ¿no? Cuidarse ellos mismos y cuidar a su familia. La utilización de las mascarillas, la identificación de sintomáticos tempranamente, ¿no? Por ahí a veces hemos visto con mucha pena, a veces personas que se confían, dicen, no, es un simple resfriado, ¿no? Y luego empiezan los síntomas un poco más agudos, y a veces quien peor la cuenta es aquellas personas que tienen factores de riesgo, de repente el abuelito de la familia, de repente la abuelita de la familia, de repente aquella persona que en la familia tiene diabetes, que puede evolucionar mal, ¿no? Entonces, siempre vamos a apelar a la sensibilidad de nuestra población, porque el personal de salud va a seguir trabajando, pero un factor determinante es la posibilidad de que esto se pueda expandir, y en ello la responsabilidad de cada persona con la utilización de las mascarillas, con las medidas de autocuidado que ya están bien conocidas por todos nosotros, tienen que seguir practicándose. Muy bien, qué importante las recomendaciones. Doctor, cambiamos un poquito de tema, salimos del COVID, ingresamos ahora a lo que es esta viruela del mono. Más de 1,000 casos de viruela del mono en 29 países. Ya se ha confirmado también un caso en nuestro país. ¿Cuál es el panorama, digamos, que se podría prever ante esta nueva infección que está pues amenazando el panorama mundial? ¿Aló? Sí, lo escuchamos, doctor. Sí, no le escuché la última parte, perdón. Le decía sobre cuál es el panorama, digamos, cuál es su análisis acerca de esta viruela del mono. Ya se han detectado casos en 29 países, incluido nuestro país. ¿Cuál es el panorama, digamos, que se puede prever? Sí, definitivamente, como vemos, el contexto epidemiológico está cambiando. La actualización hasta el 27 de junio, o sea, hoy día a las 5 de la tarde, es que actualmente en el mundo tenemos 4.357 casos confirmados, de los cuales son 48 países que actualmente ya reportan mínimamente un caso en el mundo, ¿no? Nuestro país ya reportó un caso. Por ahí en Latinoamérica, el país que más reporta casos es Brasil, ¿no? Está reportando 20 casos. Por supuesto que es importante ya frente a un caso. Por supuesto, la comunicación, eso se hizo el día de ayer a través de los medios de prensa, ¿no? Es importante comentar a la población que frente a un paciente, a una persona con enfermedad exantemática, con lesiones que le puedan aparecer en el cuerpo, tipo exantemas, ¿no? Fiebre, malestar general, dolor corporal, por ahí, inflamación de los ganglios, ¿no? Que a veces uno lo conoce como seca en el cuello o a nivel inguinal.
y que por supuesto hayan tenido contacto con una persona que haya tenido estos síntomas, en una primera etapa de la enfermedad vamos a ver personas que puedan haber tenido contacto de países o con personas que vengan de países donde ya se reporten casos, como al inicio lo veíamos en COVID, ¿no? Pero también puede haber una transmisión entre casos peruanos, pero aquellas personas que presenten síntomas compatibles con esta enfermedad, como las he descrito, definitivamente tienen que acudir a un establecimiento de salud o llamar al 113, ¿no? Es importante. Ya la alerta epidemiológica en el Perú fue publicada el 19 de mayo acerca del aumento de casos de monkeypox en el mundo. Hemos venido trabajando, haciendo la búsqueda activa de casos en el Perú hasta el día sábado. Antes de ello no había casos reportados. Todos los casos que se investigaron, se descartó la enfermedad, fueron reportados como otras enfermedades. Pero ya hemos tenido un caso confirmado y eso hace que por supuesto sigamos alertando a la población para que inmediatamente, si presentaran estos síntomas, se comuniquen con los establecimientos de salud o a través del 113 y pues podamos hacer la intervención tanto epidemiológica, clínica y laboratorial. Por parte del Instituto Nacional de Salud, bueno, como usted sabe, son muchos los organismos de salud que trabajan para bueno, hacer la búsqueda activa de casos, pero por parte del Instituto Nacional de Salud tenemos el diagnóstico actualmente de la enfermedad, y pues la prueba molecular es la que se tiene a disposición en el Instituto Nacional de Salud. Los resultados están 24 a 48 horas, ni bien nos llegan a los laboratorios del Instituto Nacional de Salud. Y bueno, estamos a la expectativa ya con esta alerta ya publicada hace semanas, pero sobre todo con este nuevo caso reportado y bueno, estamos alertas y atentos a lo que se pueda reportar por los establecimientos de salud y por nuestra población. Digamos, ¿cuáles serían los aspectos o condiciones que pudieran preocupar, digamos, en el caso de esta viruela del mono? Es una enfermedad que en el mundo ha reportado poco porcentaje de complicación. ¿Ya? Pero en los casos complicados, que se describen entre el 1 al 4%, básicamente han sido personas que han tenido otras enfermedades que agudizan más sus cuadros, ¿no? Algunas enfermedades que sean inmunosupresoras o que bajen las defensas, por ahí VIH, por ahí alguna enfermedad que sea tan debilitante, pues les puede dar un cuadro más severo de esta enfermedad. Pero es importante el reporte temprano frente a estos síntomas y estas lesiones que podrían tener, ¿no? Ya el hecho de tener un caso positivo en nuestro país, como les digo, esto cambia el contexto epidemiológico, hace que busquemos la enfermedad, hace que los establecimientos de salud estén más alertas. Probablemente en el transcurso de los días van a llegar reportes de casos probables y se hará el trabajo respectivo, el abordaje respectivo a los pacientes y también el dejarte respectivo por parte del INS, pero es muy importante que la población primero tenga calma, sepa que puede llamar al 113 o acudir al establecimiento de salud más cercano y algo que debemos seguir utilizando, no solamente por la pandemia COVID-19 o por las medidas de cuidado del COVID-19 que hemos hablado anteriormente, sino también por esta enfermedad, sobre todo si tuviéramos alguna persona cercana o en nuestra casa con estas lesiones, pues definitivamente son el uso de mascarillas, ¿no?, dentro del hogar, porque una persona que pueda pueda eliminar gotículas de repente al momento de hablar, al momento de estornudar o algo, también pueda estas gotículas, al tener contacto con otras personas, ser ingeridas y obviamente ingresar a su organismo y poder contraer la enfermedad. El contacto directo con las lesiones, ¿no? Si una persona toca las lesiones, digamos, también es otro factor, es un factor de mecanismo de transmisión, ¿no? ¿Ya? Entonces, el aislamiento también en este caso a los pacientes, no tanto por en COVID-19 veíamos un aislamiento más por el tema respiratorio, estos son aislamientos por medidas de contacto, pero también la familia
de tener un caso sospechoso, presta un gran apoyo al caso, ¿no? Y obviamente tiene que, al igual que en COVID-19, cuando veíamos un familiar de nosotros que pueda estar con la enfermedad y era aislado y le apoyamos con los alimentos y demás, tenemos que seguir acá el mismo rol de apoyo, si es que se presentara eso, obviamente habiendo reportado a las autoridades en salud y obviamente habiendo estudiado el caso. Siempre la familia es muy importante en este soporte social que el paciente necesita, ¿no? Alimentos, apoyo, obviamente manteniendo las medidas de bioseguridad y cuidado que debe ser dentro del hogar, pero siempre reportándonos a nosotros para hacer la investigación y la indagación del caso. Bien, doctor, interesante tema. Nosotros queremos agradecerle la disposición, la disponibilidad, y bueno, vamos a comprometerlo para en otra oportunidad tocar este tema básicamente de la viruela del mono, para que las personas también puedan, como usted dice, mantener la calma. Creo que la información de fuentes especializadas en la materia pues hará que la población también mantenga la tranquilidad, la calma y sobre todo la información es muy importante en estos casos. Así usted muy amable. Ok, muchas gracias, hasta luego. Gracias por la invitación. Muy bien, son las 9 de la noche con 15 minutos.